un cuento, ¿no?, de Palacio, un escritor ecuatoriano muy importante, comienzos del siglo XX. Entonces, ella dice, Sebastián Catán asume ese reto de reescribir este cuento, el texto, en realidad, ¿no?, junto a Andrés Novoa, cuya pluma y batuta inscriben y escriben la música interpretada con mucha gloria por Tadeo Gangotena, y que son parte del trabajo que completan y construyen estos compañeros a los que acabo de citar acá. ¿Cómo se establecen después esa cantidad de cosas que van siendo parte ya de un proceso, ¿no? O sea, por ahí empecemos para... ¿Todos están estudiando teatro, no es cierto? Sí. Qué bueno. Así hablamos entre nosotros. Yo lo que les diría es que, a ver, primero, el hecho de que yo acepte el reto, yo diría que el que plantea el reto es el Andrés, ¿no? El Andrés es el que llega con una idea diciendo hace 10 años atrás, yo creo que este cuento debería ser un musical. Y desde hace 10 años la idea rondaba, el Andrés no soltaba la idea, vivíamos en otros países, no se podía dar y de pronto se da. Eso quiere decir que nombro esta anécdota para decir hay una persistencia en la cabeza de él con respecto a algo inspirador que pasan los años y el man no puede soltar, ¿no? Él está agarrado de algo que cree que tiene que tener otra forma, que por la amistad o por cosas en las que tenemos en común de cómo hacemos cada uno nuestro oficio, por suerte, dentro de las ideas que le persisten a él en la cabeza está, quiero que hagamos juntos este musical. Yo creo que cuando las cosas son tan inspiradoras, o cuando uno ve a otro tan inspirado, es decir, porque yo conocí el cuento, Pablo Palacio me encanta, es innegable todo lo positivo que tiene, pero a mí lo que más me convoca, y me pasa siempre, es ver un amigo que llega diciendo, me muero de ganas de hacer esto que tengo, o sea, yo vi algo acá, y confío que contigo podemos hacer. Esa persistencia inspiradora, yo creo que es lo que hace que, en este caso este proyecto, pero cualquier proyecto, se vuelva factible, ¿no? El Andrés es yo diría como una especie de investigador acérrimo. Entonces, todo el tiempo estaba mandando, encontré este ensayo, encontré esta cosa sobre Pablo Palacio, encontré esta cosa sobre la única mujer, y de pronto empezamos a tener un montón de material, y tenemos la suerte de que podemos dedicarle mucho tiempo. Podemos porque lo elegimos, ¿no? Cuando digo podemos, no estoy diciendo, pues pasa que nos mantiene papá y mamá, nada que ver. No, es que no es así, pero sí hemos tomado una decisión de cuánto tiempo dedicarle a las cosas de las que creamos. Entonces, una vez que nos encontramos, empezamos a dedicarle encuentros de 4 o 5 horas diarias, a leer, a conversar, a descubrir cuál es ese modo en que nosotros podemos crear, no querer llegar y ya, bueno, puedes de escena uno, sino empezar a desarrollar un diálogo hasta encontrar una idea superadora. Aparecía una idea superadora, a veces de una escena, a veces de un personaje, y empezábamos como de eso que aparecía a expandir el material. Y de pronto fuimos teniendo como una especie de archipiélago, ¿no? Que digamos, todavía no un continente, pero sí un archipiélago de ideas que flotaban alrededor de lo que era el texto de Pablo Palacio. Tratando nosotros, tal vez porque somos medio noventeros, de hacerle honor, ¿no? Como de que eso que saquemos no sea algo que no le haga honor a un texto tan fuerte. Pero es eso, yo creo que es el impulso, para mí por lo menos inspirador, de un amigo que tiene ganas de trabajar. ¿Sí? Eso, y obviamente Pablo Palacio, ¿no? Sin querer quitarlo a él de la ecuación. Pero además está el equipo, ¿no? Actores, actrices que son capaces de sostener esta idea inicial y después perfeccionarla, diría yo, pero ya en los hechos, en la práctica, ¿no? Y en la búsqueda, o lo que dice Sebastián, decir, vamos a acabar aquí a ver hasta dónde podemos llegar. Yo quisiera primero agradecerles por haber venido y por escucharnos y en algún momento hablamos de
Sí, podemos aburrir. Vamos de notas. Bueno, les pedimos, yo les pido disculpas porque sí, a mí se me va todo el tiempo. Pero quería decirles una cosa que me parece súper pertinente con respecto a lo que acaba de decir Sebastián, que es, si ustedes son estudiantes de artes, sí quisiera entrar por una cosa muy, muy particular y mencionarla ahorita, porque todo esto pasó, la inspiración se hubo con el cuento, fue la escena de la Puna, que es de los momentos quizás más notables o de despliegue artístico de la Maya que son increíbles. Es decir, Cuando estás solita en la silla. cuando estás solita en la silla, tal vez haya ella y alguna otra persona que no conozco que pueda hacer eso aquí. Entonces es notable ese momento, pero ahí fue el sueño inicial, digamos. Les hablo la parte poética, o sea, haber visto esa escena del momento que ella dice que soy un conjunto de 8 brazos y que ni sé qué diciendo que me acuerdo haber hecho como y no música, no dije qué gran canción sería, porque pensar que una canción sale facilito del palacio porque no es en el caso. Me acuerdo haber dicho, me encantaría ver esto en escena. Ojo, yo no tengo camino de teatro, he leído todas las obras de Alcebas, he ido al Malayerba de los 1000 años, pero ser un conocedor estoy muy lejos de eso. Pero me acuerdo haber dicho, cada vez más cerca. Sí, ha sido esto, lo más lindo, eso y me pongo a hablar de lo hermoso que ha sido tener tantos estrenos en mi vida en el último año y no es una serie de conversación, me quedo hablando para siempre. Pero solo les quería decir que qué interesante de esto y quiero que consideren lo siguiente, de cuánto tiempo ponemos o no. No hablar de la inspiración, como decía, solo contarles si fue la puna, si haber visto eso y dicho, me encantaría que eso tenga algún tipo de algo, es decir, sea baile, coreografía, luces, sombras, algo debería pasar ahí. Me acuerdo que ese fue el momento. Después pensar en los criados, que son ahora las criadas, estas cantantes increíbles, haber dicho que increíble sería que te canten estos horrores y cosas. Pero ahora, la parte que les quería decir a ustedes que es puntual y clarita, además de la amistad y todo lo que iba a hacer, para no hacer doble y único discurso. Pero decirles esto que me parece muy, muy importante. Nosotros con el Sebas hemos hecho producciones. ¿Cuándo fue tu primera obra? ¿Qué año fue? 2008. O sea, mi primer concierto con mi banda de blues fue en el 2001, cuando estaba en quinto curso de colegio. Entonces ahorita claramente ya no estoy en el colegio. Pero para decirles esto, 2001, 2008 y 2008, claro, la puesta en escena estamos así, estudiando hace mucho tiempo antes. Pero el punto es, yo he hecho proyectos gigantescos de mucha gente, grandes músicos, he tenido la suerte de trabajar con gente que admiro mucho, etc. Pero siempre me ganó tanto la emoción del tiempo. Yo me voy a hacer 13 temas nuevos para un solo concierto en un bar, que van a pagarme $30 y me voy a mi casa, no me importa. Y en vez de repetirlo, producirlo, pulirlo, pensar en un equipo de trabajo, solamente decía, voy a hacer otro. Y me lanzaba a hacer otro porque quería pulir un oficio. Claro. Hermosa idea. Y no es para decirles, no es desde el punto hay que ser realista, no. Pero que con el Sebas desde el día uno que nos juntamos, además de la poesía, la inspiración, etcétera, etcétera, todas las decisiones que han llevado a ver lo que ustedes vieron ahora son decisiones que tenían una parte de producción previa, y no producción de plata, presupuestos, auspicios, sino cómo hacemos para que la producción de esto tenga el tiempo suficiente para que toda la fertilidad, equipo de trabajo, gente, etcétera, que hemos mencionado, llegue a trabajar el tiempo suficiente para que llegue a agarrar fuerza en un país donde no podemos tal vez pensar en hacer temporadas de 6 meses, donde tal vez no hay un público para hacer un año. ¿Cómo hacemos? Entonces, todos mis sueños de 5.000 orquestas de increíbilidad se hicieron un día levantarme y decir, le dije al Sebas, tenemos que hacer solo con un piano. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder nunca ensayar el tiempo suficiente para que la gente entienda las cosas y podamos disfrutar las cosas. Entonces no les alargo más el detalle de eso, pero que todo lo que hicimos desde el día 1 tuvo de por medio de la experiencia de todas las precariedades y cosas de nuestro medio, que es difícil, que dice que sí es cierto, pero ¿cómo hacemos para que ese problema creativo nos permita tener un proceso que nos haga trabajar lo suficiente para que podamos hacer algo que sea un poco más profundo de lo que yo al menos estaba acostumbrado a hacer? Eso quería solo, me parece que si algo tengo ahorita en la parte de atrás de la cabeza es eso. Yo segundo. No, pero eso quería decirles, que me parece importantísimo, porque la inspiración y todo fue cierto, no es para hablar de sacrificio del trabajo o los
sino que importante sí estar pendientes de qué está pasando alrededor cuando van a emprender un proyecto. No alrededor en el mercado, no alrededor de la plata, no alrededor de qué necesita Radio Exa. No van a hacer en la vida nada que no sea. Entonces eso quería mencionar. Como la producción como un problema creativo, eso es lo que te digo. No como, porque no es la producción, evidentemente uno nuestro que decía, necesitamos un productor que nos siga plata, no ese tipo de cosas, que pasa poco y nada. Pero sí fue una decisión de con quién nos juntamos, qué podemos hacer, la idea de Andrés de que sea un piano para que pueda viajar, como si tenemos una orquesta más grande no iba a poder viajar. El Tadeo lo trajo. No, o sea, es decir, es como buscar que igual los problemas que parecen técnicos o más de producción te acompañen en el proceso creativo. Eso es bien. Claro, o sea, hay suertes, y ahí continuamos para no... Y ahí hay suertes, pero por ejemplo, nada quita, por ejemplo, el oficio, el trabajo, lo que están estudiando, es lo que hizo que el Tadeo sea un músico increíble. Es decir, que él ponga todo, ese es su espacio formativo, artístico, amoroso, humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que el Tadeo se sepa la música que trasciende a ya puedo tocar, que se llegue a voy a habitar la música para ser un personaje más junto al elenco, por más increíblísimo músico que es, solo se puede dar cuando tienes el tiempo de hacer. Cuando tienes el tiempo de hacer, ¿no? Porque solo cuando hay tiempo hay el espacio en el medio donde no lo estás haciendo y las cosas se sedimentan en la cabeza. Es decir, hay un montón de cosas que es importante notar de este proceso, más allá de cuánto le amo yo a él, y cuánto le amo, o sea, porque sí es cierto, pero sí me cae, ya te lancé. Te amo, te amo, siempre te digo. Ese. Nada más para continuar con la conversación, me parece súper importante esta reflexión que tienes sobre el tiempo, ¿no? Porque para los chicos que están precisamente empezando esta profesión, el tiempo ya no está decidido por papá, por las obligaciones. Y cuando pasamos a la idea de crear, es uno quien decide darle tiempo a las cosas, a lo que uno quiere crear. Y me parece hermoso todo el proceso. Claro, todo proceso creativo requiere que uno disponga de tiempo. Ya no te dice nadie. Tú te organizas, te acomodas, te peleas contigo mismo para darle este tiempo posiblemente, pero es una decisión, ¿no? Y ese es un tiempo fundamental, porque no hay nadie que te va a decir te falta más tiempo para estudiar un texto, para enfrentar, para proponer una improvisación o para cualquier ejercicio. Y esa es una constante, porque si no le damos ese tiempo, se hubiese quedado en nada. Segundo, sí es esencial esta semilla que incomoda, que provoca, que es necesaria para crear. Y no es que, yo creo ahí tal vez poner una pregunta es, a veces las semillas no son lo suficientemente fuertes como para crecer dentro de ti y convertirse en un proyecto, o es que reposan o se van desarrollando en otros tiempos hasta que surgen y se convierten en obra. ¿Cómo son los dos procesos creativos? Nos han hablado un poco de este diálogo entre la creación musical y la creación escénica, pero ¿cómo se producía? Cada uno tenía seguramente sus tiempos independientes y venían estos encuentros. ¿Cómo sucede el llegar a una estructura, digamos, dramatúrgica, desde lo musical y desde lo escénico? O sea, ahí sí tengo que solo decir una cosa que es notable y que pensé que nunca iba a pasar, porque al inicio, previo a empezar el trabajo con Sebas, lo empezamos a ver antes de toda la escritura, porque, no sé, habían varias cosas, empezamos a trabajar en canciones de él, porque para todo esto Sebas es un tipo que ha hecho música mucho tiempo, y muy musical, y yo he sido, no sé si escritor, pero sí he sido muy afín a la literatura y a la letra en general, desde hace 1000 años igual, no sé. Pero tienen que ser interesante saber que nosotros, el inicio quizás, la primera escena fue que yo tenía una idea de una letra o una canción y después empezamos a sentarnos. Pero francamente se hizo el 95% del musical, se hizo al mismo tiempo todo, juntos. No hubo ni siquiera un párrafo de ve te mando esto. O sea, había un momento chiquito, yo me puedo acordar de
la canción de Arturo, que sí se me ocurrió alguna vez algo y le mandaba un voice note diciendo esto creo que es una buena melodía. El cierre del texto del Alfredo que hace de Bernardo, el cierre de esa escena es increíble, lo del el texto que está con la Maya Soros, los dos al final, hacia el final de la obra. Ese párrafo, que es de las cosas más bellas de la obra, ese sí fue una idea de Sebas entera que me dijo que se me acabó de ocurrir el cierre de la escena. Pero de ahí, te mentiría, hubieron momentos, pero casi todo el musical fue hecho al mismo tiempo, hablando en persona todo el rato. O sea, una cosa que sí, y que aparte nos pasa todo el tiempo, que es la separación como de lo musical y lo textual, digamos, lo escénico, no es el caso. No es el caso. Sí es verdad que hay momentos en los que por conocimiento alguno toma la batuta un ratito más que el otro, pero no fue para nada el caso. Y aparte, es lo que te digo, y creo que de alguna manera es una cosa que tratamos de transmitir cuando ya pasamos de ensayos, que es que el Andrés y yo nos juntábamos horas a entender que el proceso creativo no es el rato que pones el papel y empiezas a escribir. Entonces sabíamos que como nos conocemos, necesitábamos una horita para que cada uno le cuente las penas al otro, ¿no? Como tomábamos café, a veces hacía el desayuno del Andrés, a veces hacía el desayuno yo. Teníamos un rato hasta que nos vaciábamos de la vida y después yo le decía, hagamos esta canción mía, oye, ayúdame a hacer no sé qué, y él la agarraba o me daba alguna, esto deberías cantarle así no sé qué. Después el Andrés hizo un... ¿Qué fue este cosa del cuento? Hice una versión, hice un diplomado en escritura creativa online, me acuerdo, y agarré como mi idea era terminar guión de musical. No pasó, pero terminé haciendo, qué chistosa la palabra un cover, pero terminé haciendo mi versión de La Doble y Única Mujer. No creo que tiene la edición, el potencial definitivo para publicar, me ahuevaría, pero se terminó para, pero con eso terminé el diplomado, fue haciendo mi versión de La Doble y Única Mujer, que él me ayudó a editar, pero que ojo, no sé si va a ser eso salir nunca, pero sí salieron muchas cosas. Porque el Google es una maravilla, una porquería maravillosa. Pero uno pone La Doble y Única Mujer en el YouTube y salen versiones. Alguna película que se hizo en México, por ejemplo, fue premiada a blanco y negro, etc. Y ahí está, obviamente, lo que dice el texto de la son las siamesas. Y digo, a ver, voy a seguirle al músico comprometido que está metido en el asunto. Apareció lo original de la música. Ah, sí, ese tiempo, sí. ¡Pum! Y que es radicalmente distinto. Y eso no tiene nada que ver. Si ustedes van a meterse en YouTube, van a encontrar lo que es el tema de La Doble y Única Mujer, escribí en 2015. Exactamente. Y parece que no queda nada, pucha, y de ahí dejo de hablar. Muy interesante que haya tantas capas de tiempo. Es decir, claro. El tema original de La Doble y Única Mujer es un tema de muy poco texto. Lo mostré en un mercado cultural antes que éramos 2 años y pico en Guayaquil. Manuel de las Artes, lo escuchó, me acuerdo, el director del Teatro Sánchez de Aguilar, Ramón Blanco, en ese momento. Pero entonces lo escucha en español, lo pone, se ponen los audífonos, dice qué loca música, qué increíble. Ya había publicado yo La Doble y Única Mujer esta canción y me dice, pero esto no es música, no es teatro musical. Pero no me decía de mala gente, me decía, esto no te funciona como teatro musical. Y me acuerdo haber hecho en ese momento, que habían pasado ya años de haber hecho el tema y decir, claro, esto no sirve para nada. O sea, como teatro musical no va a servir, porque es imposible, con poca poesía no se entiende necesariamente el proceso de un diálogo. ¿Cierto? Sin embargo, ahí el coro de esa canción, les pongo al final, dice, el secreto yace dentro yace lo que cala, dice que es un coro del tema. Y con el último, ha sido la última canción, con el Sebas, le digo, ya fundidos, o sea, estábamos descerebrados de tantos meses de estar así. Le digo, capaz que, y si ponemos al final lo que canta el elenco entero con la luz roja, y decidimos llegar a la versión, la parte del inicio de la canción de la madre, que era terminó siendo la favorita, le empiezo a tocar y digo, y si sobre esto canto la letra de El secreto y hace dentro, digo, y ahí pararse y decir, terminamos de música.
que yo creo que eso responde a lo que decías tú, que es cuánto tiene una semilla en crecer. Y también la cantidad de formas que tiene, ¿no? Como hay un montón de material que uno va generando que parece que se frustró y de pronto X cantidad de años después uno dice, ah, era para esto, o estas dos líneas, o este coro, o esta escena, o este personaje, no sé, pero yo creo que el proceso creativo no descarta cosas, ¿no? Quedan momentáneamente guardadas, y si es que uno es relativamente ordenado, quedan guardadas, ¿no? Como yo tengo mis cuadernos de anotaciones y todo eso, obviamente se te puede perder, pero digo, se te puede olvidar si es que no tienes un poco de metodología, claro, pero si es que no descarta nada, vuelve, todo vuelve. Y también nos mueve la idea de que el proceso creativo tienes un mes para hacer esto, tienes 3 meses, el tiempo que sea. Tienes 4 años de claro, para hacer, no, si uno tiene un proceso que, esto que tú dices del uso del tiempo, es una decisión. A mí honestamente, y creo que lo que nombras es una problemática, ¿entiendes? Que es, ¿por qué la gente no se dedica a hacer lo que dice que le gusta hacer? Como, se supone que te gusta ser actor y pasas el 90% del día en el celular mandando para arriba el coso ese en lugar de estar tripeando algo, o entrenando, o escribiendo, o viendo obras. Como a mí eso me parece que es un problema bien grande. ¿Por qué no usas tu tiempo en lo que dices que te gusta hacer? Si te gusta hacer, haz. Ahora, no tengas prisa porque es muy difícil nomás. Como cualquier doctor, ¿no? Ningún doctor dice que quiero ser doctor y agarra el bisturí y empieza a darse. Podría. No sé si Pero bueno, hablamos porque sí, vamos a dejar a ellos sentados como escuchas. ¿Qué es lo que nos pasaba en los ensayos? Bueno, sí. Así. Ahora queremos oírles a ustedes. Estudiantes de teatro han elegido este maravilloso oficio que tienen que asumirlo, ¿no? Como dicen los compañeros, por todo el tiempo del mundo. Pero ahora queremos oírles a ustedes la experiencia como espectadores, estudiantes de teatro, de lo que vimos anoche, ¿no? A ver cuál es su impresión, sus reflexiones, su punto de vista, y también las preguntas que quieran hacerles a los compañeros, a las compañeras, ¿no? A ver, tienen la palabra. Bueno, yo no sé si es que fui la última convocada en el montaje o la última persona con la que hablaron, pero claro, para mí fue como fue duro porque no soy cantante, o sea, tengo un manejo de la voz, pero esto era un musical, entonces para mí era como muy importante, justo lo que hablaban los chicos, del tiempo. El tiempo en el que te da para poder empezar a investigar sobre el personaje, empezar a investigar sobre la obra en sí, todo lo que compone la obra, no solamente lo escrito, sino lo que no está dicho, lo que está dicho hacia afuera, ¿no? Entonces, lo bueno es que pudimos ensayar, pudimos poder investigar, experimentar, como todo, no sale todo de una, ¿no? Entonces, claro, nos íbamos por muchos lugares y eso creo que nos dio las herramientas para poder ajustar lo que es coral, ¿no? El poder ver también el trabajo de los otros compañeros, las otras escenas que se habían armado, esto que decían los chicos, ¿no? También ir armando mientras se va montando, ¿no? Que por lo general muchas veces pasa eso, ¿no? Porque hay esta sorpresa de nosotros los actores cuando de repente llegamos con alguna propuesta o cuando pasa algo en el ensayo que da una luz o que se lleva a otro lugar. Entonces, nada, el haber tenido ese tiempo para poder investigar sobre esto me parece que fue un acierto muy grande. El haberle tenido al Tadeo también fue un acierto muy grande, en mi caso en particular, ¿no? Porque, como decían los chicos, el Tadeo se metió tanto en esta situación que ya no es como la música externa, sino es ya parte de esto, es como charlar con otro personaje que ya tiene su personalidad, que ya tiene como algo muy definido. Entonces, eso para mí como actriz hizo que pueda inmiscuirme en el mundo del musical. El tiempo, la paciencia, mirar también más allá de lo que haces, ¿no? ¿Qué está haciendo de eso? ¿Qué está percibiendo? ¿No?
Entonces ahí sí, bueno, ellos habrán elegido con qué se quedaron, ¿no? Pero creo que sí es fundamental esto de darte tiempo para crear, no decirte, bueno, este personaje es así, camina así, mira así, que también hay directores que hacen así, pero esta libertad, digamos, de alguna manera de poder crear los personajes según nuestras propias poéticas, nuestros propios universos, hizo también que cada uno se apropie de estos personajes, ¿no? Y bueno, que salga un poco lo que pasó ayer. Así que sí, me sumo un poco a esto de que hablar del tiempo, ¿no? De dedicarle tiempo, de no dar por sentado las cosas. Los ensayos son muy importantes, el entrenamiento es muy importante. Una vez el Sebas decía que es a veces mucho más importante lo que pasa fuera que lo que pasa en la función, ¿no? Esto de entrenar, de prepararse, de juntarse a charlar, de ir más allá, ¿no? De ir más allá de las formas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? De verdad, ¿desde dónde sale? ¿Por qué? Entonces eso es tiempo, y creo que es cierto de los chicos este tiempo que se dieron para nosotros y nosotros para ellos. No, o sea, como súper de acuerdo con acá, ¿no? Digamos, en el proceso, quizá para mí es como importante esa libertad en un principio para no fijar lo que uno piensa del personaje. A mí me suele pasar que cuando ya encuentro cosas me quedo un poco ahí porque me da seguridad. O sea, te da seguridad y dices, ya, es eso. Lo chévere de poder tener ensayos y de abrir esas posibilidades con distintas premisas de trabajo, que por ahí el director es quien guía eso, como que te lanza estímulos, son estímulos en realidad, que van encaminados a algo específico interno, no es cualquier estímulo, ¿no? Es como, bueno, ya. Pero que sí son premisas de trabajo para poder profundizar, para poder investigar. Entonces, para mí eso es súper importante para eso, abrir las posibilidades, ¿no? Y esto que dice Caio también, de poder ver el trabajo del resto y de lo que te propone el resto en el presente total, para también movilizar lo que uno piensa del personaje, lo que uno cree que ya está y en realidad no está. Por ahí nos mandábamos con la caricia audio. Mira, te vi esto y yo esto. Como que es una parte importante también. Y de ahí, por ahí a veces no estás de acuerdo con lo que dice el director. Entonces dices, no va, acá, como eso no creo. Y por ahí sí era, tal vez sí. Pero a veces uno dice, no creo, o me incomoda abrir esto, o esto es raro, o esa visión no me gusta. No estoy de acuerdo ni siquiera con el punto de vista que se plantea. Es que puede pasar, entonces, y de repente dices, ok, ¿cómo tramito eso internamente para buscar por donde yo también pienso? Porque estás creando, eres creador también al mismo tiempo, ¿no? Entonces estás ahí como, ¿cómo tramito eso con lo que me propone el director y con lo que yo también quiero brindarle al personaje o lo que creo del personaje? Y de pronto ahí creo que es un diálogo interno que es muy individual, ese proceso de descubrir cómo es. Por ejemplo, yo ahorita estoy en otra obra en donde el director, o sea, por cosas de tiempo nos ha tocado como montar así como en la forma, totalmente contrario a lo que hicimos con la Ley Única, que es investigar antes y luego ir, no sé, luego, o sea, obvio lees el texto, lees el cuento, te alimentas, etcétera, y luego vas a poner, a ver qué pasa, ¿no? Acá este es el texto, tienen que tener el primer día todos los diálogos y montamos prácticamente. Y así, hijo de madre, ya esto está denso. Porque estoy acostumbrada a la otra manera de trabajar. Ok, voy con mi material para que en el momento que me toque fijar una estructura que por ahí toca que se quede, en este traslado que es una tontera, una nimiedad, en donde me acerco al otro personaje y le tengo que abrazar, voy ya con mi arsenal de herramientas para poder aplicarlo ahí y decir ya, no va a ser un traslado cualquiera, no le voy a abrazar de cualquier manera, sino que ya tengo craneado todo lo que he aprendido con distintos directores de las escuelas, etcétera, para ir con eso, ¿cachai? Entonces, como hijo de madre, es como un diálogo total, así como un diálogo con uno, con el resto y con lo que uno va aprendiendo.
Yo me meto. La puerta está al otro lado del piano ayer, y ya con ustedes ahí, no me refiero a una prueba de nada. Ajá. Ya en la hago, o sea, se dicen, no, y ahora cómo va a decir qué va a hacer, porque, y aquí viene el paréntesis, hago esto porque yo hago, soy músico de jazz, que odio decir una de estas cosas, pero de las cosas que a mí más me gusta en la vida que me pasen, como soy guitarrista, lo que más me gusta que me pase de eso, o sea, como, no, llegó el baterista, no sé ni sé qué, se acaba de desconectar el bajo. Y digo, me encanta porque ahí me toca lanzarme al vacío. Y a mí particularmente me encanta que me pase eso. Como ya se jodió todo y porque ahí sale lo que en verdad tengo como de arrojo, como artista, digamos. Que eso es lo que me encanta de Chris, o sea, creo que es un guitarrista de rock haciendo este papel en ese momento. Y se empieza a cruzar y digo, no, ya no va a llegar el texto, ya no se va a entender nada, no sé qué. De repente el Tadeo le pide el trago, le pide la esta, no sé qué, y yo solo decía, claro, porque el diálogo es con el artista, no es conmigo, o sea, ellos son los artistas, y eso es increíble, o sea, yo solo veía que pasaba y decía, no puedo creer que está pasando esto. Entonces, lo que decía es que es tan bello que el diálogo, que ellos ponen el cuerpo, el talento, etcétera, pero que uno pone su historia y cómo en cada obra uno rompe su propia historia, es decir, o sea, ver que toda la mano, el peso de la mano del Tadeo y de su manera de tocar el piano, empieza el pasillo y la gente dice, no entiendo por qué me encanta cuando pasa eso. Digo, te encanta porque el sonido del piano te está pegando en la cara, porque está tan bien tocado. Pero está tan bien tocado, o sea, si hay un pasillo, si hay una memoria musical, si hay un ni sé qué, pero que uno habite esa música en 5 segundos, es porque alguien toca bien. O sea, es porque haces como, no puedo creer, y es como, yo no puedo creer. Para eso estudió. Pero bueno, no le lanzo más flores, solo quería. Hay algo nada más para dar a los actores, nada más que, no a los actores, sino al equipo. Porque es precisamente contar con artistas que son sólidos, que tienen oficio, ¿no? Y eso se nota, es decir, puedes confiar porque cualquiera en su área, en su trabajo, puede sostener un olvido, un acontecimiento, se derrumba el mundo, pero ellos tienen oficio y saben. Es esa la confianza que existe y cómo lo enfrentan ustedes como equipo creativo y que está en escena. Cuenta, Cris, por favor, a ver, nada, comentarles un poco cómo sucedió este acontecimiento, ¿no? Yo llegué a la obra y claro, yo ya tenía marcado una partitura de acción que ya había marcado Charlie. Entonces yo llegué y no tuve la oportunidad como de entrar y proponer algo. Llegué y me dijeron, ya hay esto. Bueno, o sea, busco en eso que el otro ya hizo, ¿no? Y empezar a ponerle lo que uno tiene también, ¿no? Porque él hacía otra versión, que era una versión como un doctor más sobrio, más así, más elegantón, sobrio, sobre todo sobrio. O sea, si el Charlie sería el doctor, no hubiésemos tenido ese escena. Claro, totalmente. Entonces fue interesante buscando ahí entre las acciones y proponiendo desde donde podíamos y el Sebas me decía necesitamos otra parte del doctor, o sea, alguna vez me lanzó eso, ¿no? Y no sabíamos en dónde, porque eso no, es, o sea, un detalle no extra. Esa es la única parte que no está escrita, o sea, es una cosa que se fue dando en el hacer. Y recuerdo que una vez me acuerdo que le dice, en esta parte improvísate algo porque la malla tiene que cambiarse atrás y no alcanza. Fue por eso. Y fue así, o sea, eso es lo que, bueno, se llama la serendipia, ¿no? Encontrar el sentido de algo, o sea, te encuentras como el diamante en medio de la basura y dices, ah, esto es. Y fue así, ¿no? Entonces yo entré, dije, bueno, a ver, vine de una fiesta, está cantando. Entonces hice una propuesta de borrachito y fue como, queda, loco, eso es. Y después fuimos así, claro, me fueron diciendo como, anda por acá, tal vez puede decir esto, ¿no? Y fue como, bueno. Pero a mí lo que me gusta, volviendo como a la pregunta que tú hacías sobre la dirección, que es encontrarse con personas generosas, porque no siempre te encuentras con ese tipo de directores que te dicen, date, loco, anda y propon, o sea, y lánzate a hacerlo, porque yo, o sea, me considero una persona muy afortunada
en este montaje, porque soy como lo que decía el Andrés, o sea, soy el man que hace el solo en la canción. Entonces entro y hago el solo, y claro, o sea, hay esa confianza de te sabes todos los acordes, puedes hacer el solo. Entonces me lanzo a hacer la improvisación y ya, ¿no? Y pasa lo que tiene que pasar. En ese sentido también yo, es como que en ese, le agradezco mucho al Tadeo, que es como buena espalda ahí, ¿no? Como le digo cosas, él me responde, me propone cosas, yo también le propongo cosas. Ayer, por ejemplo, me aceptó el trago, entonces, ese tipo de cosas que no pasan, que a veces pasan, que otras veces no pasan, entonces esas cosas son chéveres, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación en el momento de estar en el aquí y ahora. Estás ahí escuchando lo que el otro se está diciendo. Entonces, eso hace que obviamente fluya la improvisación. Y es lindo también sentirle al público la reacción que tiene, porque como estamos tan cerca, bueno, el piano está tan cerca del público, logro sentir lo que le está pasando a la gente y siento que la gente en esa parte hace como todo esto dramático. En este momento hubo una llave de agua que desfogó todo para poder pasar a la otra parte, que también es bien interesante, que ya viene una parte más sensible, ¿no? Es como la parte que se encuentra la mayor con Alfredo, el cierre y todo eso. Pero siento que fue como un hallazgo, fue una serendipia. Sí, bueno, yo también, nosotros como parte del festival tenemos como esa percepción del público, porque estamos como bien atentos, si les gusta la obra, si no les gusta, que no hagan bulla, que cómo funcionan. Y justamente es lo que yo iba a comentar también, que el público es como que tu escena realmente es un respiro, porque como que la obra a veces tiene momentos muy intensos de tensión y eso. Y es como que la gente se identifica, la goza, se ríe, y además cuando dijiste esto del pasillo, y tocó el pasillo, fue como que la gente, wow, bravo, está buenísimo. No más música, yo creo que les diste diciendo mucho de esto de esa música rara, pero toques un pasillo, fue como, ay, se sabe tocar un pasillo, y se sintió muy identificado, como, también es algo muy cercano a nosotros, el borracho, la broma y eso. Entonces creo que esa escena es para el público es lo que sentía así muy de alivio, de que se enganchó fácil. Yo sumaría para que tengan en cuenta que nada es azar, ¿se entiende? Nada es azar. Como el tiempo nos da la posibilidad de que, azar e improvisación son cosas súper diferentes, ¿se entiende? Entonces, cada parte de la obra estuvo muy pensada dónde va. El Cristian está ahí porque necesitamos eso ahí, si no, no estaría. El Cristian encuentra algo que la Maya ayer lo definió en el hotel de una manera que yo desde afuera me parece maravilloso, que es mientras más se ríe la gente, más rencor tengo. Es decir, ella está atrás cambiándose de ropa, se está cambiando de ropa atrás, mientras el borracho pasa adelante, y la risa de la gente hace que el personaje de ella diga, odio esta sociedad ahora. ¿Se entiende? Entonces no solo funciona hacia el público, sino que funciona internamente hacia el mundo para que ella pueda entrar donde tiene que entrar. Y aparte, digamos, el Andrés hace música rara, pero no, pero digamos, yo es lo que yo diría, creo que no es música rara que viene del intelecto, ¿se entiende? Eso quiero decir, como creo que en él Dios tiene un intelecto, pero conecta, no, digamos, es un tipo que conecta de una manera muy particular con la música. No es que nosotros, no es que haya una postura nunca de un pasillito nomás de, no, hay un valor honesto, si no, no estaría, ¿no? Como, y de las manos del Tadeo, que es una persona que dijo, ¿y aquí qué toco? Date, ¿qué quieres tocar? Pero aquí hay una cosa que me siento, yo le quiero lanzar la buena del Tadeo, no por lo que le voy a proponer como pregunta, sino tal vez hablar del vínculo de la memoria con respecto a lo que hemos estado haciendo en la música. Es decir, la música tiene un valor ineludible, inevitable con respecto a la memoria. Es decir, el rato que ustedes no pueden agarrar la música, no tienen un medio físico, digamos, claro. La única forma de generar un vínculo con ustedes que dure más allá de ese segundo, porque la música suena y se va, digamos, es una característica fundamental, es a través de la memoria. Es decir, y eso es lo que ha hecho que la música, entre comillas,
clásica tenga un vínculo, que la música que en la radio suena tenga un vínculo, que la música modernista del siglo XX haya tenido tantos problemas para ser tocada muchas veces por la falta de vínculos con la memoria, porque la memoria tiene que ver con la repetición en la música. Todo esto para decirles que el valor subconsciente de la música, que muchas veces se romantiza, es decir, que se dice, no, es algo que me habita, que me dice que me eleva, o que, sin embargo, sí es no manejable de manera, no maleable de manera maquiavélica, de manera justo manipuladora, pero sí es algo que tenemos que considerar, porque si le dejáramos solamente flotando como este milagro, no podríamos necesariamente comunicar con esa música. Entonces nosotros queríamos hacer una música que sostenga a través de la memoria, no es una idea mía, eso de mantener que el motivo de la madre, el motivo de Bernardo, son cosas que han hecho cientos de años, es decir, viene de otras tradiciones que son muy ajenas a nuestro tiempo, digamos. Pero el Tadeo tiene una cosa que, y ahí te tento con lo de la memoria, pero el Tadeo hizo una cosa, que él tocaba una obra. ¿Cuál era que tocaba al inicio, antes de tocar? Tú estás tocando en Ravel antes del pasillo, ¿cierto? Chopin. Entonces Tadeo tocaba una obra, y, entre comillas, clásica, digo así porque no es necesariamente del periodo clásico, pero queríamos pensar en música que entenderíamos nosotros como un público abierto, como música clásica. Él está tocando y viene el doctor y le dice, bueno, no, tócate otra cosita. Si hay dos cosas que les quiero decir. La una es que si bien es un humor y bien el borracho, cuando él decía solamente puedes tocarte algo y mostraba la botella, en alguna versión hizo botella y significaba pasillo. Yo tuve que parar ahí, justo, siempre hermoso conversando, y sí, ¿sabes? No hagamos trago pasillo, porque se ha hecho tantas veces y yo no quiero. Si bien, a mí también me pasa que con Yaraví de los 20 Valencia, si me quiero baldear algo, sí quiero que le demos un valor que no sea necesariamente ese. Digamos nomás la palabra pasillo, para que no sea trago pasillo. Son sutilezas, pero que me parecen importantes. Pero tal vez llega la segunda vez y dice, creo que encontré algo mejor, que se vincule mejor con el pasillo. No vamos a tocar el Ravel, vamos a tocar esto de Chopin. ¿Quién se va a dar cuenta? Uno podría la primera pregunta de ¿quién se va a dar cuenta la diferencia? La diferencia se va a dar cuenta la memoria. Cómo se vincula el sonido de lo uno con lo otro, la sutileza que él tomó esa decisión. Era para que de repente todo fluya. No sé por qué me encanta esta escena. Sí, hay algo ahí. La música está escrita. Y eso quería dejarte ahí en las manos, desde la memoria, de lo que tú quieras, pero quería... Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Por un lado, esto, tanto como actriz como para mí, este interludio funcional, digamos, que al final la creación de esto es para dar el espacio para que Maya pueda cambiarse, ¿no es cierto? Y luego se encontró que también era como, ¿cómo se dice? Como comic relief de antes de entrar ya al desenlace, ¿no es cierto? Y más saliendo de sitios súper complejos, de tener un momento de respiro para poder continuar. Y es el único momento, digamos, donde se me dijo toca lo que quieras. Todo el resto está escrito corchea por corchea, ¿no es cierto? Todo nota por nota, súper bien notado, que igual podríamos también conversar un poco de eso, sobre lo lindo del puente que hemos tejido con Andrés, porque al final yo soy un músico intérprete que si escribes algo, traigo eso a la vida. Y fue súper lindo ese puente que se tejió desde la escritura de Andrés hacia la obra. Pero en este momento justo eso, se me dijo como toca lo que sea, primero toca algo clásico y luego un pasivo. Y súper abierto en ambos casos que es que. Entonces yo con esta primera idea de solo pensar en el contraste entre las dos piezas, puse un Debussy súper como etéreo, con unas armonías que por más que son impredecibles de cierta forma, no se sienten como extrañas. Bueno, no sé, me parecía que quedaba bien como para una muestra de lo que es este paraguas súper amplio de lo que es lo clásico, que dentro de eso tienes millones de lenguajes distintos. Y luego poner un pasillo, igual pensando en que no sea un pasillo hacia lo bajón, sino más bien hacia lo festivo. Entonces ahí, bueno, ese fue fácil encontrar Reír Llorando de Carlos Amable Ortiz, que es lo que toco como pasillo. ¿Qué momento? Sí, es apropiadísimo. Y luego, ya poniéndole en el contexto de la obra,
Debussy no calzaba para nada con el sitio donde salíamos, ¿no es cierto? O sea, es todo este punto de que llega la madre a decirle a la doble y única que qué pasó con este chico, y la mana se cabrea como ayer, que se cabreó como nunca antes. Y eso, como leyendo más como el estado emocional de donde estábamos, lo clásico tenía que ser otra cosa. Y ahí, sí, como de entre las miles de opciones que hay. Yo capaz que sí te saco un espada. Ese era un fa. Pero todo por decir qué interesante es el diálogo entre lo que propone, porque muchas veces el taller, la mitad de la música que vieron ayer está construido con las dinámicas de la respiración y la perspectiva de él y el texto, no mías. Claro, porque uno puede sacar la espada, pero el otro puede ganar el duelo. Pero, claro, porque había momentos donde él me decía, pero ¿qué te parece si es que bajamos aquí un poco el volumen para que se escuche de tal mejor tal cosa? Y decir, claro, funciona perfecto. Y ahí viene la tercera cosa que decir. Bach, la espada, el fútbol. Y la tercera, para cerrar, que me parece fantástica, hay una entrevista a Roberto Bolaño que si no se quieren acordar de nada de lo que le dijimos ahora no se acuerden. Para una entrevista en la Feria del Libro en Chile, en Santiago, a Roberto Bolaño, el escritor chileno. Es una entrevista de 1 hora y pico que está en YouTube. Que es una joya tras joya, tras joya, tras joya, tras joya, tras joya de conceptos, de poesía. Es una belleza. Y él agarra y le dicen, léete un verso, y lee un verso de Gabriela Mistral, y lee, y dice, qué bello, qué tanto sentido tiene este verso. El entrevistador le dice, tiene sentido, ¿por qué dices que tiene sentido? Y aquí, él dice, porque detrás de todo canon literario, que puede decir canon musical, canon artístico, canon de teatro, está el sentido común. Y a mí, no me acuerdo cuánto me impactó esto, fue hace 10 años de haber dicho, el sentido común. Pues muchas propuestas del Tadeo que fueron, me parece que esta línea de abajo pasa esto. Podríamos bajar un poco aquí cosas para cerrar de esta manera. Era, claro, porque es sentido común. El rato que el sentido común trasciende al sentido artístico, creo que está de un momento de diálogo sumamente hermoso. Perdón que me alargó mucho, pero creo que eso es lo que más me interesa. No sé si queda alguna pregunta última por ahí, alguna reflexión, algo que quieran decir. Vamos a cerrar esto, vamos a agradecerles a los compañeros, ha sido una mañana muy fecunda, ¿no? Muy rica. Que ojalá se repitiera esto. En este país no debate, no discute, no reflexiona, las cosas pasan, ¿no es cierto? Se pierden por ahí, de alguna manera vuelven a recuperarse porque hay algún interés de por medio, en fin. Yo creo que estos eventos, estos espacios, estos encuentros son necesarios. Hay que discutir, reflexionar sobre lo que ocurre, lo que pasa, ¿no? Por eso el país está siendo oscuro, entonces, parece el oscurantismo. Y la segunda cosa grata de esto es que a mí me encargaron que coordinara esto y cruelmente he sido desvanecido, desaparecido, casi no he estado. Ustedes han resuelto todo, ¿no es cierto? Y eso también es muy bueno. Así que con ese abrazo grande, sigan en este oficio, ya ustedes procesan lo que acaban de oír. Hemos estado cerca de grandes artistas, creadores, directores y músicos, ¿no es cierto? Hay que procesar eso. Como dice Andrés, si quieren se olvida de todo lo que ha ocurrido aquí, pues, generalmente, ¿no? Y esto tiene que ver con la memoria además, tiene que ver con la memoria. Pero en alguna ocasión, con esto cierro, frente a los grandes cataclismos de la humanidad, sobre todo el Holocausto, grandes pensadores y filósofos deciden reunirse en los Estados Unidos, pero para recuperar la memoria desde el olvido.